Romanos 9, del 14 al 24. Dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que no quiere endurecer. Y al que no quiere endurecer, endurece. Y al que quiere endurecer, perdón, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Bueno, todo eso está en interrogación, ¿no? Termina ahí la interrogación. La interrogación empieza: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles? Interrogación, ¿vale? Una interrogación muy larga. Bueno, el segundo punto que Pablo establece para explicar que la incredulidad de Israel no es incongruente con el plan revelador de Dios es que su incredulidad de ninguna manera refleja una falla en el carácter de Dios ni pone en duda su integridad personal, particularmente en el aspecto de su poder y justicia soberanos. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? La pregunta del hombre natural consiste en afirmar que Dios fue injustamente arbitrario al escoger uno por encima del otro mucho antes de que cada uno de ellos tuviera la oportunidad de confiar en él o rechazarlo, o de optar por obedecer o desobedecer. En términos prácticos, esa respuesta natural equivale a decir que hay injusticia en Dios. Por eso, Pablo pregunta retóricamente si acaso nosotros tenemos derecho de acusar a Dios de ser injusto. Pablo procede a defender la persona y el carácter de Dios. En ninguna manera, declara el apóstol, utilizando la forma de negación más fuerte en el griego, me genoito. Puesto que Dios mismo es la medida perfecta de rectitud y justicia, Él no tiene capacidad para cometer iniquidad e injusticia. Su propio carácter está definido por la gracia, la compasión, la misericordia y el amor. Así como lo hizo en el punto anterior para responder a la acusación de que la elección soberana de Dios es injusta, Pablo cita los textos de las Escrituras del Antiguo Testamento para ilustrar claramente todo lo contrario. Primero cita Éxodo 33:19, cuando declara: pues a Moisés dice Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios podía haber ejecutado a todo el pueblo cuando Moisés bajaba con las tablas de la ley y el pueblo, guiados por Aarón, estaban envueltos en la idolatría.
Sin embargo, él decidió solo que murieran 3.000 hombres y continuar el plan con el resto, mostrando su misericordia. El hecho de haber indultado a su pueblo y seguir guiándolo y protegiéndolo era un reflejo de su misericordia y gracia. Él tenía el derecho absoluto de condenar o de salvar como él le pareciera, ateniente en su divinidad. La soberanía de Dios y su gracia no solamente son compatibles, sino también inseparables. Para continuar declarando nada más y nada menos que la verdad de Dios, en lugar de tratar infructuosamente de explicar la lógica de aquello que está más allá de la capacidad humana de comprensión, Pablo prosigue diciendo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es la elección o el esfuerzo del hombre, sino Dios mismo quien toma la iniciativa de extender su misericordia al pecador. La salvación nunca es iniciada por elección humana, sincera ni merecida por esfuerzo humano denotado. Siempre tiene comienzo en la voluntad soberana y eterna de Dios en su gracia. Aquellos que reciben la misericordia de Dios la reciben única y exclusivamente por su gracia. Ismael quiso recibir la bendición, pero no la recibió. Esaú corrió tras la bendición, por así decirlo, pero tampoco alcanzó a recibirla. A continuación, Pablo cita otro pasaje de apoyo del libro de Éxodo, esta vez del capítulo 9, versículo 16. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Siendo el monarca absoluto que era, Faraón dio por sentado que sin duda alguna dentro de su propio dominio, todo lo que dijera e hiciera se debía a su propia capacidad de escoger libremente a fin de cumplir sus propios fines humanos. Pero el Señor aclaró por medio de Moisés que Faraón fue levantado por designio divino para cumplir un propósito divino, un propósito del cual no estaba al tanto el propio rey mientras obró conforme a su egocentrismo. La segunda pregunta u objeción que Pablo anticipa y contesta es: ¿por qué, pues, Dios sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? En otras palabras, si Dios en su soberanía de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece, ¿cómo pueden los seres humanos ser hechos responsables por sus decisiones? ¿Cómo pueden ser culpados por su incredulidad y pecado cuando su destino ya ha sido determinado por Dios? También en este caso, el razonamiento mismo pretende impugnar la justicia y la ecuanimidad de Dios. No es que nosotros podamos entender a plenitud lo que Dios revela acerca de su elección y predestinación soberanas. Esto es algo que únicamente puede ser aceptado con fe cuando reconocemos que es la verdad, sencillamente porque Dios ha revelado que es así. Como creyentes sabemos que en nosotros mismos merecemos únicamente el rechazo y la condenación de Dios, pero también sabemos que por razones que competen exclusivamente a su soberanía, Dios no nos ha elegido para ser sus hijos y en su propio tiempo y manera nos ha traído uno por uno a la fe salvadora en Jesucristo. Repito porque esto no está bien, algo a ver. Dice, como creyentes sabemos que en nosotros mismos merecemos únicamente el rechazo y la condenación de Dios. Pero también sabemos que por razones que compete exclusivamente a su soberanía, Dios nos ha elegido para ser sus hijos y en su propio tiempo y manera nos ha traído uno por uno a la fe salvadora en Jesucristo. Por otra parte, también sabemos que nuestra voluntad humana jugó un papel en nuestra salvación. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esto corresponde a la opción de la voluntad de Dios.
Pero Jesús también dijo inmediatamente a continuación, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Esto es la decisión que el hombre toma por voluntad propia, a la cual Dios da acceso gratuito en su gracia a todos los que creen en su Hijo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En otras palabras, es una blasfemia el simple hecho de cuestionar, para no mencionar el de negar el derecho de que Dios tiene de hacer que los hombres le rindan cuentas cuando son cautivos de su voluntad soberana. Apoyándose otra vez en el Antiguo Testamento, Pablo continúa su reprensión a incrédulos presuntuosos, mostrando cuán absurdo es que alguien pretenda cuestionar los derechos de Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Para entender plenamente a Dios, sería necesario que nosotros fuésemos iguales a Dios que nos hizo. Una noción más absurda todavía que la idea de que una vasija de barro sea igual al alfarero que la moldeó. Independientemente de lo que la soberanía de Dios pueda significar en toda su plenitud, no significa y no puede significar que Él haya elegido que los hombres se vuelvan pecadores y se queden así. Nuestro Dios, perfectamente santo y justo, no es responsable en lo más mínimo por la pecaminosidad de sus criaturas. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Dios determinó permitir la presencia del pecado en su creación porque esto le dio la oportunidad para mostrar su ira. Dios es glorificado al hacer un despliegue de su ira, así como lo es al extender su gracia. Dios permitió que el pecado entrara al mundo a fin de hacer notorio su poder. Su poder queda manifiesto en su juicio y castigo del pecado. Pero lo más importante, Dios permitió el pecado en su creación para demostrar las riquezas de su gloria al conceder su gracia en abundancia sobre los vasos de misericordia. Bueno, verdad que habrá que estudiarlo. Os aconsejo que lo repaséis. Yo he tenido que repasarlo un par de veces para poder entender claramente el concepto. Coloco esto bien y ya activo también esto para que podamos hablar. Cuando uno está bajo el señorío de Cristo, uno puede entender esto. ¿Por qué? Porque ya no depende de uno, ya nos hemos dado cuenta. O sea, estar bajo el señorío de Cristo, el proceso, ¿verdad?, que estamos viendo y que vivimos es que uno reconoce la incapacidad para poder acercarse a Dios. Uno reconoce cuál es su naturaleza, ¿verdad? Una naturaleza que desde pequeñitos hemos ido creando y que hemos ido alimentando y que esa naturaleza pues se ha extendido hasta el mismo momento en el que por gracia Dios revela y nos muestra esa naturaleza, ¿verdad? Porque todos vamos encaminados a hacer lo mejor y a ser los mejores posibles y a conseguir lo que uno quiere y sí, uno es moralmente, puede ser moralmente muy bueno, pero eso no quiere decir que se conozca y que sepa cuál es su naturaleza, ¿verdad? Porque el corazón es totalmente engañoso y el corazón está totalmente apagadito hasta que le da la gana y dice, hasta aquí. A partir de ahora ya no voy a ser bueno, ahora voy a ser malo, ¿no? ¿Cuántas personas han cometido asesinatos siendo muy buenos y no saben ni por qué ha pasado, sino porque se le fue la pinza al corazón, ¿verdad? En un momento dado. Entonces, el arrepentimiento, ¿verdad? El mostrar quién somos y nuestra posición y entender la misericordia de Dios que
porque Él tiene derecho a destruirnos, porque realmente somos el pecado, muerte. Es decir, ninguno podemos por nuestra propia cuenta poder justificarnos. Ninguno, por mucho que nos esforcemos, por mucho que hagamos, por mucho podemos llegar a la misericordia de Dios, al trato de Dios, porque Dios es santo y solo se puede tratar con santos. Y que levanten la mano quién es santo por su propia fuerza. Entonces, bueno, la misericordia de Dios no nos fulmina, ¿verdad? ¿Para qué? Muestra su gracia en el sentido de que, mira, hay una forma de poder salir de esa esclavitud del pecado, de esa presión, de esa naturaleza que tú no puedes salir por tu propia cuenta, porque no estás creado, ¿verdad? Eres vaso a través de lo que hizo Jesucristo. No está diciendo, mira, para salir de ahí tienes que ser colgado en la cruz, tienes que morir y luego te voy a resucitar como hizo Cristo. Ya lo hizo por nosotros. O sea, claramente la gracia de Dios abunda mucho más que nuestra capacidad para poder tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que si nosotros no entramos bajo el señorío de Cristo, todo esto suena a injusto. ¿Y por qué tengo que nacer? ¿Y por qué me ha creado así? Por eso los musulmanes, ellos piensan que Alá hizo a los... Un segundito, porque... hizo a los humanos imperfectos. Hizo a los humanos mm, que no, que no eran perfectos, vamos, que tienen defectos, y como tienen defectos, pues son pecadores. La culpa de que yo peque no es mi culpa, es porque me ha hecho imperfecto. No, el problema de que nosotros pecamos es porque estamos apartados de Dios, porque nosotros somos creados para estar con Dios, no para andar por nuestra bola y a nuestro antojo y haciendo lo que queramos en este mundo. Esa es la deformación que la serpiente trajo al mundo y que nosotros nacemos con esa deformación de creer que tenemos la razón y que Dios y que podemos en un momento dado decir, Dios es injusto porque he nacido en este mundo, ¿verdad? Entonces digo, si estás fuera del señorío de Cristo, tú esto no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque te parece injusto. ¿Cómo? Él elige a los que se salvan y a los que no se salvan. No, Él no los elige. Eres tú quien decide no acercarte a Él. Entonces, en ese aspecto, aquí, si tú lo miras desde ese punto de vista, cuando tú entras bajo el señorío de Cristo, por eso aquel hombre que vino del campo de trabajar y le prepara la cena a su Señor y después cena él y se va a la cama después de un día de trabajo, ¿verdad? Dice, no se lo agradeció. No porque Dios no fuese agradecido, sino porque no necesitaba, ese hombre no necesitaba. Ya el agradecimiento es estar por debajo del Señor. El agradecimiento es poder servir al Señor. Porque, ¿qué somos nosotros? Ahora, la deformación, esa deformación que trae nuestra naturaleza y nuestro corazón, nos hace creer que tenemos derechos, que tenemos, mira, el único derecho que tenemos es que Dios nos destruya. El único derecho que tenemos es que Dios nos destruya, porque Él marca las normas y tú no puedes cumplirlas. Entonces, ¿por qué me cree así? Porque Él no te ha creado para estar separado de Dios. Y por eso ha preparado un medio, que no lo haces tú, lo hace Él, para que tú te puedas acercar. ¿Cuál es el inconveniente para que tú no te acerques a Dios? Tu propia naturaleza. Ya, arrepiéntete. Es tu naturaleza la que está impidiendo que tú puedas entrar en la gracia. Es tu propia naturaleza la que está en contra. Estás tirando piedras sobre tu tejado. Entonces aquí Pablo está tratando a los judíos con esa soberbia, ¿no? Somos el pueblo escogido. Bueno, somos el pueblo escogido. Muy bien, pero eso no significa que porque seáis el pueblo escogido, Dios va a estar sometido al pueblo escogido. No, el pueblo tenía que someterse a Dios.
Y Dios no elige un pueblo, sino que elige una serie de condiciones dentro de ese pueblo. No porque seas del pueblo te salvas. Jacob se salvó, Esaú perdió bueno, hablando en plan de bendición, ¿no? Y condenación. Pero es que él lo decidió. No, ya depende, digamos, porque él sí, él llama, pero tú te tienes que acercarte, tú tienes que responder. Y todos somos llamados. En ningún sitio de la palabra, en ningún sitio de la Biblia. Y aquí hay una parte que la gente que dice, no, porque dice que ha hecho vasos de deshonra. No, perdona, todos somos vasos de deshonra. Y dice aquí, si te pones a mirar bien, que él soportó cuando los tenía que haber destruido. Pero los soporta. ¿Para qué? Para tener misericordia para los que tienen misericordia. ¿Por qué? Porque son más buenos, ¿no? Somos todos vasos de deshonra. Pero, bueno, unos reciben el llamado y entran. Pasan a la palabra y permiten que la palabra les transforme. Otros no, otros se bloquean y siguen con el razonamiento, estando en contra, como si fueran capaces de ser más sabios que Dios, o si negando a Dios, el Dios de la creación, ¿no? El otro día mi mujer me pasó un vídeo de aquí de TikTok de un católico, un curita así mayor, muy delgaducho, tal, diciendo los ateos, ¿no? Y decía que eran imbéciles, pero no porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra, porque viendo la naturaleza de Dios, no creyendo, son necios. No, ven la naturaleza, ven cómo está creado el mundo, ven el poder de Dios y no creen. Necios. Muy majete, ¿no? Es cierto. Y lo dice en Romanos 1, ¿verdad? Así empieza Romanos 1. No tienen con qué, porque la propia naturaleza está hablando. Sí, los hombres hemos alcanzado una cantidad de ciencia, ¿verdad? Que parece que, claro, tú y yo que somos ignorantes, pues alucinamos. Esos microscopios y esa ciencia y esos microchips y estas cosas que están haciendo y tal. Tú y yo que somos ignorantes, pues sí. Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que todavía no entendemos y que es parte de la creación de este mundo, ¿verdad? Y que tiene que ver con la creación. ¿Verdad que un microchip no se genera de casualidad? Voy a tirar una ¡pah! ¡Hubo un microchip! No, tiene toda una ingeniería, tiene todo un arte, tiene todo un diseño, tiene todo un trabajo. Y nada, la naturaleza que es mucho mayor, una hoja de un árbol que es mucho mayor que un microchip, una célula que es mucho... ha sido de casualidad. No. Ahora, ponerse en contra de Dios y a juzgar a Dios es un poco absurdo. Es, ya te digo, tirar piedras sobre tu propio tejado. Claro, no quieren entrar dentro de las normas de Dios, pero es que, claro, es que ¿quién ha dicho que lo ha construido Dios? ¿Quién es tu Dios? No, porque yo me puedo y se inventan otro Dios. Digo, bueno, demostrarme de alguna forma históricamente que existe un Dios superior al que la palabra, la Biblia predica. La Biblia ha sido meticulosamente estudiada e investigada y para fundirla, o sea, y en ocasiones creen que la pueden fundir y nunca han podido fundirla. O sea, todavía no ha habido una, aunque sí hay algunos por ahí, los musulmanes tienen una lista de 100 y pico cosas que están mal en la Biblia, pero todos son tonterías, que no tienen nada que ver, porque si te pones a estudiarlo en su contexto, no tiene nada que ver, pero no, arqueológicamente, cada día lo que se descubre coincide con la palabra. ¿Qué libro hay? ¿Qué libro hay? ¿Qué historia hay? ¿Qué testimonio hay por encima del que estamos hablando? Con un razonamiento
Lógico, ¿eh? ¿Cómo puede la religión quitar el pecado si no podemos? ¿Cómo podemos quitar el pecado? ¿Quién paga nuestra culpa? Sino el propio pecador. Entonces, lo que quiero decir es que, wow, cuando uno está fuera del señorío de Cristo, es normal no entender esto y creer que puede uno juzgar a Dios y es normal, es normal. Ahora, cuando uno está por debajo del señorío, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no entendemos. ¿Eso significa que no entendamos todo, que Dios es injusto? No sé. Personalmente, yo no lo creo. Yo, si amo al Dios al que amo, ¿verdad? Si amo a Cristo, si amo la palabra, es porque veo que es tan perfecta, es tan justa, está tan llena de amor. ¿A quién voy a amar? Por encima de ello no hay nada. No hay nada. Entonces, bueno, sí puedes decidir seguir caminando bajo tu lógica, bajo el concepto que en ese momento tengas en tu lógica, porque la lógica humana es muy variable. Hoy estás pensando una cosa y dentro de unos años están convencido de otra. Y ahí andas. Bueno, y cuando ya las estructuras se caen y te das cuenta de que ninguna ni la otra sirve y que has estado caminando y que no tienes, ahí vienen los problemas gordos y ahí, bueno, pues a veces Dios rescata a muchas de esas personas. A mí me rescató en un encuentro así, ¿no? En un momento así en el que yo creía que iba a poder ser libre. ¿Yo para qué quiero a Dios? Eso es lo que dicen los ricos. Los pobres sí necesitan a Dios porque no tienen dinero. Pero los ricos, si tenemos dinero, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Verdad? Los que están sanos, fuertes, deportistas, jóvenes, los chavalines jóvenes. ¿Para qué necesitamos a Dios? Si estamos llenos de vida, llenos de fortaleza. Sí, no necesitan a Dios para nada. No necesitan a Dios para nada. Pero eso no significa que Dios no sea su Señor. Eso no significa que Dios sea el creador y el dueño y tenga una norma y tú tengas que cumplir esa norma. Y si no la puedes cumplir, pues entonces tendrás que pagar el precio de no cumplirla. ¿Mm? Y si quieres, pues saltarte de la norma, no saltártela, porque en realidad no es que te la saltes, sino que quieres aceptar la misericordia de quien se acerca, ¿verdad? Él no tiene por qué acercarse. Él se glorifica a sí mismo, no necesita. Digamos que es un beneficio que el hombre, el humano, recibe de su glorificación, pero él se glorifica, él vino y ya hizo su trabajo, ya murió y pagó por ti, ya no tiene que hacer más, ya está glorificado. Ahora tú lo aceptas y a lo mejor no lo entiendes, pero se trata de que confíes, no te está pidiendo nada, nada más que diga, mira, aquí está. Confía y empieza a conocer. Ven, como el padre al hijo pródigo, ¿verdad? No le dijo, bueno, hijo, a ver si has cambiado. Y si has cambiado, entonces te lavo, te pongo el anillo, te pongo los zapatos, te hago una fiesta. No, directamente. Dice, ven, has venido. Wow, estaba muerto y ahora vive. Vamos. Y la abrazó, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere hacerte. Quiere abrazarte. Ay, es que no te entiendo. No pasa nada. No necesitas entenderme. Necesitas recibir mi misericordia. Necesitas empezar a ser lo que yo he querido construirte. Tú eres un vaso y yo quiero llenarte de mi gloria.
Yo quiero llenarte de mi gracia. Yo quiero llenarte de mi amor. Quiero hacerte útil. No tienes por qué ser un vaso lleno de polvo que no sirve para nada. Un vaso de ira. No. Quiero que formes parte. Quiero que seas un vaso de misericordia. Yo te creé como vaso, pero ahora vas a ser de misericordia. Entonces, ¿quién decide? Claro, ellos dicen, decide Dios. Es la excusa de todos los que están, ¿verdad que los que estamos bajo el señorío decimos, wow, el Señor nos ha elegido? ¿Y por qué? Porque estamos bajo el señorío. Si tú estás diciendo, es que a mí me ha hecho de ira, porque no has elegido. Porque yo estaba como tú hace años. Yo era, cuando era joven, así. Y desechaba, y era capaz de insultar y decirle, y si existes, verás qué mal has hecho las cosas. Y como si yo fuese más sabio que él y hubiera hecho las cosas distintas. Pero era joven y tenía mucha fuerza, mucha vitalidad, muchas ganas de investigar y de hacer todo, muy engañado por el mundo y las cosas del mundo, influenciado por lo que hacían los demás, para llamar la atención, para el éxito, para lo que me llevaba en un corazón que está dentro y que sigue dentro y que todavía clama por hacer cosas. Pero ahora reconozco y entiendo, no porque yo sea listo y entendido, sino porque Él me lo está mostrando y te lo está mostrando a ti. Romanos 7 para mí ha sido todo un descubrimiento de lo que soy en el cuerpo y de lo que voy a ser hasta que muera este cuerpo físico. El cuerpo físico porque el espiritual seguirá vivo eternamente. Ya me ha conquistado, ya pertenezco a Él, ya estoy en Él, sentado en los lugares celestiales. No lo sé cómo es eso, no he subido, pero lo creo, porque estoy bajo Él. Tengo confianza, ya no me pongo a discutir, ni pongo a ver, ni me pongo ahora a ver a quién voy a convencer de que Dios no existe o... No, simplemente ahora, bueno, entiendo, la verdad es que entiendo que si no predicamos, si no compartimos, si no decimos el Evangelio, es porque Satanás nos tiene entretenidos debajo de un almud. ¿Quieres salir de la presión? ¿Quieres salir de debajo del almud? ¿Quieres ver que la luz tuya se ilumine? Tu luz, que eres luz, pero eres porque estás en Cristo. Pues predica. Di la palabra. No te importe lo que te digan, lo que te hablan. No te importe cómo lo hagas. Hazlo. Vas a ver que se te va la presión, la depresión, la tristeza, las angustias, la pobreza, la enfermedad. Hazlo. Simplemente tienes que predicar y hablar de Cristo. Listo, esa es tu función. Tú ahora eres un vaso de misericordia, lleno de amor de Cristo. Hazlo. Es que estoy muy triste hasta cuando esté contento. No, hazlo y vas a ver que te pones contento. Porque ahora tú estás hecho para eso. Esa es la función por la que has venido a este mundo. Luego no sé qué función tendremos. Bueno, así sabemos, algo vamos a estar alabando, adorando, estamos juntos. En uno va a ser un momento, ¿verdad? Hay árboles de vida por al lado del río que sale de la ciudad de Jerusalén. Bueno, yo qué sé, te pones a mirar ahí, eso es. Dice, no me avergüenzo de lo que tengo preparado para vosotros. Va a ser fantástico, sí, claro que sí. Pero ahora, hasta que llega, ¿qué crees? ¿Que te va a satisfacer? ¿Que tengas una casa bonita? Que hayas podido pagar ya la hipoteca, que te compres un coche nuevo, que vayas a viajar a, yo que sé, a qué sitio quieres ir a viajar, a Egipto, a verlas. Eso no te da la felicidad. Eso es simplemente el corazón que dice, uy, si consigues eso vas a ser feliz. Mentira, si consigues eso te va a decir, no, ahora tienes que conseguir esto otro y al final alcanza nada, todo es insatisfacción. La verdadera felicidad tiene que ver con alcanzar la gracia. Ya está, ya he alcanzado. Claro que me gustaría ir a Chile, sí, pero no por ver Chile, sino por estar con vosotros, con los de Chile. Otra cosa. Si en vez de en Chile nos juntamos en, yo qué sé,
En Panamá, pues, tan a gusto, no hay ningún problema. No es Chile lo que me llama la atención. O no es Argentina, o no es Brasil, o no. No, es la amistad, ¿verdad? En Argentina, Darío. En Argentina. ¿Entendéis? Entonces, wow, difícil la palabra en el sentido de que uno la lee y puede diciendo, ¿cómo? Anda, él hace lo que le da la gana. Sí, pero no puede hacer nada malo porque su naturaleza no es mala. No lo entendemos, pero estamos en nuestro juicio y decimos, "Ah, él hace eso, oh, ha elegido y elige como quiere. Ah". Intentamos de alguna forma verle, a ver si le podemos descubrir la injusticia de Dios y decir, ¡ah, es que es injusto! No, Dios no es injusto. Un Dios que se hace hombre para pagar lo que nosotros hemos hecho. No puedes decir que es injusto. No puedes. Otra cosa es que no lo creas o no lo entiendas. O como a los judíos. ¡Ah, qué tontería! Va a morir en el madero. ¡Ah, maldición! ¿Cómo va a ser maldito nuestro Señor? Porque en realidad para ellos su Dios es algo de orgullo. No, no se trata. No se trata de lo que es tuyo. Se trata de lo que es Él y de lo que Él ha permitido a través de su misericordia. No sé, leerán, ¿verdad? Los israelitas leerán el Antiguo Testamento, tanto que le aman, tanto eso, y verán, ¿no? La naturaleza. No es que dijéramos, oye, es que los israelitas son especiales. No, tienen un corazón humano, como los gentiles, los que éramos gentiles, porque ahora somos iglesia. Iguales, se movían por un corazón soberbio. Y ahí los vemos. ¿Qué hacían? Y a la mínima de tres se olvidaban de Dios. Y tenían que Dios mandar a los filisteos para que les pagan. Y ellos decían, ay, que tenemos perdonarnos y tal. Y así andaban, ¿no? No hay diferencia entre... ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué ese orgullo del pueblo? Pues sí, les ama, les ha escogido. Tiene promesas, Dios las va a hacer. Claro que sí. No decimos que no. Pero hasta tal punto de decir, no, hombre, es que si Jesús fuese el Mesías, no le hubiéramos reconocido. No, no le habéis reconocido porque no se trata del pueblo, se trata del corazón del hombre. A los míos vine y los míos no me reconocieron. No puede dejar de ser justo. Un Dios que paga lo que teníamos que pagar nosotros, ¿verdad? Sin ningún tipo de... Porque no te exige. No dice, uy, a ti no, que tú has sido muy malo. Bueno, tú has sido más bueno, bueno, a ti sí. No, no nos exige. Ya puedes haber hecho lo que has hecho. El sacrificio de Cristo limpia, limpia. Y eso es lo que tienes que recibir. Esa limpieza. Y eso es lo que a veces la iglesia está impidiendo que el cristiano reciba. Sigue mostrando la suciedad de la carne, como diciendo, es que eres sucio y serás sucio hasta que te mueras. La carne sí, pero yo no. Yo, el ser espiritual, lo que nace, lo que he rescatado, lo que va a dejar este cuerpo, ¿verdad? Y luego va a tener un cuerpo glorificado. Está limpio. Entonces, ese concepto es el que tú tienes que, porque ¿cómo puedes estar tan agradecido si no notas esa limpieza? Si tienes que estar tú constantemente esforzándote en no pecar y ser bueno y cada vez que tu carne te lleva, te sientes mal, te sientes como que tienes que hacer. No, eso, te estás otra vez en la carne, estás otra vez en el pecado, estás otra vez atrapado. Tú tienes que notar esa limpieza que Cristo hace en la cruz.
La sangre de Cristo limpia, dicen por ahí. Pues no, algunos, ¿qué limpia? Cuando te arrepientes. O sea, es por obras. O no es una obra arrepentirse. Oye, perdóname. Ay, ay, una ducha de la sangre de Cristo. No, no. Una vez en Hebreos. Una vez y para siempre. El sacrificio fue una vez y para siempre. Todos aquellos que entiendan esto, que entiendan, que crean esto, tienen que sentirse limpios. Por mucho que la cabeza, ¿verdad? Muchos pensamientos son impuestos por Satanás. Y te viene aquí, no, eres sucio, no, Dios no te ama, no, tienes que hacer. Olvídate de tus pensamientos, tú lo que tienes que hacer es leer la palabra y creer lo que pone. Y lo que pone es que todo aquel que cree en él tiene vida eterna. Y tú no puedes tener vida eterna si no estás limpio. Tú no te puedes acercar a Dios si no estás limpio. La oración del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? El que no hace ningún pecado, entonces no hay ningún justo. La oración del justo es aquel que ha sido lavado, redimido por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo vas a estar agradecido si no lo recibes? ¿Cómo vas a estar agradecido si no crees, si no entiendes, si estás creyendo lo que están diciendo desde el púlpito, pero no estás creyendo lo que dice la palabra? Hasta ahora, en lo que llevamos de Romanos, ha estado hablando de la gracia. O sea, ha dicho fuera la ley, fuera lo otro, no tiene nada que ver, es por gracia, es por gracia. Hemos visto claramente que ni nosotros somos los que nos acercamos a Dios, es el que se acerca, ni nuestra fe la que nos salva, porque no es por obras, sino por fe, y eso no de nosotros, no tiene nada que ver, no, esto es todo misericordia pura y viva de Dios. Tienes que decirle, ya, lo creo, sí, y aceptarlo y empezar a notar esa transformación de la fe, pero no de tu fe, sino de su fe. Tienes que empezar a notar la transformación que el Espíritu Santo hace en tu vida. ¿Cómo tienes el Espíritu Santo y eres tan débil? No puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero no eres tú, es Él. No lo entiendes cosas, ¿verdad? Claro, a mí también me pasa. Y eso te hace dudar de la palabra, te hace dudar de Dios. No, porque no se trata de tu fe, no se trata de lo que tú piensas, no se trata de lo que tú crees, se trata de Él. Mira, por mucho que nieguen y por mucho que digan no es verdad lo que pone en la Biblia, no, eso no hace que no sea verdad. La verdad es la verdad, aunque todos digan lo contrario. Ahora, el beneficio de estar en la verdad es que te hace libre. El beneficio de no creer en la verdad es que sigues esclavos de tus pensamientos. Y bueno, puedes ser muy sabio, muy estudioso, muy hábil, pero vas a seguir esclavo de tus pensamientos. Amén. Entonces, wow, vuelve a leerlo y entiende lo que está hablando y, estoy por debajo, estoy en señorío, entiendo porque yo, claro, yo antes, hay gente que viene con el tema de que Dios predestina. Sí, claro que predestina, claro que predestina, predestina salvación. Entonces todos vamos a ser salvos, ¿no? Todos los que realmente acepten esa predestinación. Entonces, ¿qué predestinación es esa? Bueno, pues tú verás. Para mí me ha predestinado porque yo no sé en qué momento fue que Él me conquistó. ¿Yo corría tras Él? Sí. ¿Fue por necesidad? Sí.
pero luego también fue porque la palabra me transformó. Durante 22 años fue por beneficio. Sí, yo quería amarle, pero no sabía por cómo amarle. Porque por mucho que tú te esfuerces a amar, yo quería ser justo, quería no pecar, quería ser bueno, quería ser eficaz, sería... Sí, pero no lo conseguía, ¿eh? Cada vez era mejor hipócrita, porque me hacía experto de que otros, uy, sí, 22 años, es del concilio, uy, el ministerio que tiene, uy, qué testimonios. La gente no tiene que ver tu testimonio, la gente tiene que ver en Cristo a ti. ¿Cómo ve en Cristo a ti si eres un hipócrita? Por eso muchos hijos de nuestros hijos se van del Evangelio, porque diciendo, sí, así en la iglesia sí, sí, aquí con vosotros sí, pero luego con mamá o con papá no se porta igual. Porque casa, ¿verdad? Donde está la confianza da asco, dice la palabra, o el refrán. Por eso los hijos dicen, son unos hipócritas y encima quiere que yo sea como él. Cuidado, no se trata de ti, se trata de él. Y si tú no cambias, es porque no te dejas que te cambie. Es porque todavía te estás resistiendo y quieres seguir viviendo gobernado por tu corazón, porque todavía tienes ahí el deseo. Ay, es que yo deseo, es que yo deseo. No, tú deseas, sí, y va a desear hasta que le pongan la tapa encima del ataúd. Bueno, antes, porque se muere antes de la casa. No, ya tú tienes que decir, ya no tengo, ya no es este el que me lleva. Ahora ya no es este el que me dirige, ahora es la palabra de Dios. Y para que yo sepa cómo es, tengo que estar en ella, tengo que aprender, tengo que leer, la necesito, no es algo que es como comer, si yo como me muero, pues si no tengo la palabra, ¿cómo me va a dirigir si no tengo ni idea? Pues sí, necesitan la palabra, como los bebés necesitan el idioma de sus familias y de su país, claro, como los bebés necesitan el amor, necesitas la palabra. Entonces, hoy claramente nos está diciendo la palabra que Él es soberano. Él hace las cosas. Tú no puedes juzgar que las haga mal porque tú no entiendes por qué las hace. Y si estás juzgando que las hace mal, es porque no estás bajo su señorío. Porque todavía sigues rebelde, queriendo razonar con tu razonamiento humano, con el razonamiento de la carne, lo que es Dios. Mis caminos, decía Dios, son más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos son más altos. Ya, no intentéis dirigidos con vuestros pensamientos, venir a mí. El llamado en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento, Él está constantemente llamando a su pueblo, venir a mí, ya, vamos, venir a mí. Es imposible hacer las cosas bien si no estamos en Él. En nuestras fuerzas no salen las cosas. Solo a través de Él es como salen las cosas bien. Te salen mal las cosas porque todavía estás en tus fuerzas. Déjale a Él. Tienes que parar ahora un poquito ahí ya. Y yo, ¡ay, qué mal hago todo! Señor, hazlo tú. Y ver cómo lo hace Él. Y sorprenderte cómo actúa Él. Creer, confiar. No, es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Pues lo va a hacer Él. Pero para que lo haga Él tienes que parar tú. Tienes que parar tú. Amén. Bueno,
Someterse al Señor, claro, al señorío. Pero someterse al señorío entendiendo que Él es el Señor, no porque al someterte tú vayas a tener un privilegio, no, el privilegio es que te conviertes en su siervo. Y a partir de ahí, vida eterna. Ya no me castiga por todo lo que yo tengo que castigo, ya ha muerto Él. Todos los errores, todo lo que he cometido, todo lo que voy a cometer, ya lo ha pagado Él. Ya soy libre de todo eso, ya no tengo la presión. Desde pequeñitos nos enseñan a eso. Yo si volviera otra vez a tener hijos, los educaría de otra forma distinta. Yo los he educado como el mundo y así les ha ido. Yo los educaría de otra forma, ahora los educaría de otra forma. ¿No? Pero bueno, a lo mejor es así, ¿no? No sé si hoy en día los jóvenes que puedan entender el Evangelio y tengan hijos puedan educar así a los hijos, ¿no? Pero se les somete constantemente a una presión de hacer las cosas bien por sus propias fuerzas cuando no somos capaces, porque no somos dueños de nosotros. Somos esclavos del pecado y el pecado utiliza nuestro corazón de alguna forma para sobrepasarse por las normas. Sabemos que no debemos hacerlas, pero las hacemos porque deseamos lo que estamos y sabemos que están mal, pero lo deseamos y nos volvemos, ¿verdad?, hábiles al máximo. Mira, la forma, el por qué nos marchamos de Dios es porque cuando somos pequeñitos, todos somos niños y nos están explicando de que hacemos las cosas mal, pero claro, papá no me ve, no pasa nada, pero nos dicen, sí, pero Dios siempre te ve. Y eso no lo puedes evitar, y tú sabes que ahí está Dios que te está viendo, y puedo hacer que no lo sepan mis padres, puedo hacer que no lo sepan, pero ¿cómo voy a hacer que no lo sepa Dios? ¿De qué forma me libro de esa presión de poder hacer lo que mi corazón quiere sin librándome de que Dios no existe, oíndome de Él? No quiero saber nada de ti, mira, déjame que actúe según lo que yo quiero. ¿Cómo si no puedo? Si estoy siendo constantemente, me siento culpable, continuamente culpable. Si lo que quiero hacer no puedo hacer y lo que hago está mal. Eso es. No sé si te identificas. Pero es así como era la infancia, ¿verdad? La gente en la cárcel. Yo lo he dicho esto varias veces aquí. Tú les preguntas a la gente en la cárcel, oyes, ¿tú por qué estás aquí? Y la mayoría, si no decir todos, no saben por qué están en la cárcel. Porque cometí un error y no me puse guantes y me pillaron. ¿Tú estás aquí porque robaste, tío? No, estoy aquí porque me pillaron. Porque hay muchos que han robado que no están aquí, que no les han pillado. ¿Mm? ¿Entiendes? Pues eso nos pasa. Nuestros hijos se convierten, a nuestros hijos los hacemos expertos hipócritas. Los hacemos expertos engañadores. Te ha llamado ¿Quién? Solo Ah, ¿estás en el...? en el live, tío. ¿Pero allí en el móvil? Aquí en este. Ah, no está todo. Los hacemos expertos. Ay, qué buenos son mis hijos. Van a la iglesia, al grupo de jóvenes y tal, y dan clases, cómo predican y leen la palabra y tal, esto, lo otro. Mi hijo, ay, qué bien que mi hijo es cristiano. No se junta con los del barrio, ay, que no sé qué. Sí, sí. Sí, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Expertos, engañadores. Amén.